Siempre supe que mi concepto de familia estaba roto. No hace falta ser muy lista para darse cuenta cuando tu recuerdo más vívido de la infancia es el sonido de una botella de whisky vacía rodando por el suelo de la cocina, seguido del silencio gélido que separaba a mis padres como un océano de hielo. Papá, Javier, era un espectro con olor a alcohol barato y resentimiento. Mamá, Elena, era un cuadro al óleo desteñido, siempre al borde de las lágrimas, pero nunca llorando. Nuestra casa en un bloque de Carabanchel olía a humedad y a cosas sin decir. La calidez era un concepto abstracto, algo que veía en la televisión o, con punzante envidia, en las casas de algunos amigos del colegio. Por eso, cuando conocí a Miguel Delgado, no me enamoré solo de él, me enamoré de su mundo. Fue en un taller de diseño gráfico al que asistí para mejorar mi portafolio. Él estaba allí, hablando con el profesor, alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa fácil que iluminaba la habitación. Su ropa era sencilla pero de buena calidad. Un jersey de cachemir sobre los hombros. Parecía salido de otra vida, una vida donde las cosas no se resquebrajan por los bordes. Me invitó a un café, luego a una cena. Él hablaba de sus padres, Manuel y Carmen, con una naturalidad que a mí me parecía de otro planeta. Mi padre es un pesado con sus historias del banco, decía, riendo. Y mi madre, Dios, no para de mandarme tupperueres con comida, cree que en Madrid me voy a morir de hambre. Yo escuchaba, fascinada. Deben quererte mucho, dije, y mi voz sonó pequeña. Bueno, soy hijo único. Es su trabajo, ¿no? Él se encogió de hombros, como si el amor incondicional fuera una obligación contractual. La primera vez que fui a su casa, al piso de la calle Velázquez, en el barrio de Salamanca, sentí que entraba en una película. No era solo lo amplio y luminoso que era, los libros, los cuadros, el olor a limpio y a flores. Era la atmósfera. Manuel abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo plateado y sonrisa afable, con unas gafas de lectura colgando del cuello de su jersey. Hola, tú debes ser Alicia. Pasa, pasa, hija, Carmen. Ya están aquí. Y entonces apareció ella, Carmen, menuda, con el pelo recogido en un moño elegante pero informal, y unos ojos marrones llenos de una curiosidad sincera. Me tomó de las manos. Alicia, qué alegría conocerte. Miguel no para de hablar de ti. Su sonrisa era cálida, sin reservas. Durante la cena, observé cómo Manuel servía vino a Carmen antes que a nadie, preguntándole con la mirada si estaba bien. Observé cómo, cuando Carmen se levantó a traer la fuente de postre, la mano de Manuel rozó su espalda, un gesto pequeño, instintivo, de conexión. Observé cómo se miraron cuando Miguel contaba, de forma un poco exagerada, cómo nos habíamos conocido. Era una mirada cómplice, llena de un humor compartido y de un afecto profundo. Así que eres diseñadora, comentó Manuel, sirviéndome más agua. Un oficio bonito, creativo. Estoy empezando, dije, sintiéndome impostora. Todos empezamos en algún sitio, dijo Carmen, poniéndome más tarta de manzana en el plato, a pesar de mis débiles protestas. Lo importante es que te guste, la vida es demasiado corta para hacer algo que no te llene. Miguel puso los ojos en blanco, de forma cariñosa. Mamá y su filosofía de vida. Cuidado, que te va a contagiar. Todos reímos. Yo reí sintiendo un calor extraño y maravilloso en el pecho. Pensé, esto es a lo que se parece una familia. No gritos, no silencios helados, no resentimiento, sino esto, conversación fácil, contacto casual, atención, amor que se da por sentado, pero no por despreciado. Me invitaron más veces. Cada visita era un bálsamo. Manuel me hacía preguntas sobre mis ideas. Carmen me enseñaba fotos antiguas, de cuando Miguel era niño. Ellos se reían, se tocaban, se llamaban mi vida y cariño como si respirar. Una tarde, ayudando a Carmen a fregar los platos, Miguel y Manuel estaban en el salón viendo un partido. Me dijo, sin mirarme, frotando una copa con su esmero habitual. Miguel puede ser un poco despistado a veces. Se le ha consentido mucho, siendo el único, pero tiene buen corazón. En el fondo, asentí, sin estar muy segura. En ese momento, solo quería pertenecer a aquello, a esta burbuja de normalidad afectuosa. El buen corazón, en el fondo me pareció un detalle sin importancia. El primer fallo, la primera grieta en la fachada perfecta, llegó unos meses después. Durante una cena de domingo, Carmen se quejó de un dolor de estómago. Al principio fue un malestar, luego palideció. No será nada, un poco de indigestión, dijo, intentando sonreír. Manuel estaba a su lado en un instante, la mano en su frente. Carmencita, ¿segura?
Miguel, desde el otro lado de la mesa, arrugó la nariz. Espero que no sea algo contagioso. Tengo una semana complicadísima en la oficina. No puedo permitirme ponerme malo. Sus palabras cayeron como un cubo de agua fría en la mesa. Manuel le lanzó una mirada rápida, de desaprobación, antes de volver a atender a Carmen. Yo me quedé quieta, la cuchara a medio camino. Voy a acompañarte a la habitación, mi vida, dijo Manuel, ayudando a Carmen a levantarse. Alicia, ¿puedes traer un vaso de agua y esa pastilla blanca que está en el botiquín? Claro, salté, agradecida de tener algo que hacer. Cuando volví a la habitación, Manuel estaba sentado al borde de la cama, hablando a Carmen en voz baja. Ella tenía los ojos cerrados, pero su mano estaba en la de él. Salí en silencio, dejando el agua y la medicina en la mesilla. Miguel estaba en el salón, ya con el abrigo puesto. ¿Te vas?, pregunté, sorprendida. Sí, tengo cosas que hacer. Además, con papá aquí ya sobra. Él sabe manejar estas cosas. Se encogió de hombros. ¿Vienes? Me quedé mirándolo. Tu madre está enferma, Miguel, y ya tiene a su enfermero personal, replicó él, con un deje de irritación. Vamos, Alicia, no exageres. Aquel no exageres me paralizó. Vi a Manuel salir de la habitación, pasándonos a los dos con una mirada cansada. No dijo nada a Miguel, solo asintió hacia la puerta. Un gesto de vete, si eso es lo que quieres. En el taxi de vuelta a mi pequeño piso, Miguel hablaba de su jefe, de un coche nuevo que quería probar. Yo miraba por la ventana, la imagen de Manuel acariciando la mano de Carmen grabada a fuego en mi mente. El contraste era tan brutal que me dolía. ¿Era eso el amor? ¿Preocuparte solo cuando no era inconveniente? Oye, ¿estás enfadada?, me preguntó Miguel, de repente, notando mi silencio. No, es que tu madre se pondrá bien, siempre lo hace. No sé por qué te preocupas tanto, si casi no la conoces. La frase me golpeó. Me cae bien, y a tu padre también. Son amables conmigo. Él me sonrió, esa sonrisa ancha y segura que me había hechizado al principio, y me tomó de la mano. Claro que lo son, y te querrán aún más cuando sepan que vas a ser su nuera. El mundo se detuvo. ¿Qué? Bueno, aún no he comprado el anillo, pero, vamos, Alicia, esto va en serio, ¿no? Tú y yo, quiero que seas mi mujer. Todo el malestar, la duda fría que se había instalado en mi estómago, se evaporó en un instante, barrida por un torrente de puro, cegador, anhelado alivio. Él me quiere para siempre. Voy a entrar en esa familia, voy a tener eso para mí, para siempre. Era todo lo que siempre había deseado. Un sí tembloroso se formó en mis labios antes de que pudiera pensar en la frialdad de hacía unos minutos. En el no exageres. Lo atribuí a los nervios, a la preocupación del momento. Él tenía un buen corazón. En el fondo, Carmen lo había dicho. Sí, susurré. Sí, Miguel, la boda fue un sueño. O eso intenté que fuera. Carmen y Manuel se volcaron. Ella se convirtió en mi aliada, mi guía, eligiendo flores, probando menús. Es tan bonito hacer esto con una hija, me dijo una tarde, y me eché a llorar sobre su hombro. Ella me acarició el pelo. Bienvenida a la familia, Alicia. De verdad, Manuel, el día de la boda, antes de llevarme al altar, no tenía a nadie que pudiera hacerlo. Me tomó de los brazos y me miró a los ojos. Sus ojos, sabios y amables, parecían verlo todo. Alicia, dijo, su voz grave y serena, eres un soplo de aire fresco para esta familia, y para mi hijo. Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. Cuida de él, y permite que él cuide de ti. El matrimonio es eso, un cuidado mutuo. Luego, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, añadió, bienvenida a la familia. Hija, la palabra hija me atravesó. Asentí, incapaz de hablar. La ceremonia fue preciosa. Miguel estaba guapísimo, seguro, radiante, pero en el banquete, después de un par de horas, empezó a beber, y a beber. Sus amigos lo animaban. Cuando llegó el momento de los discursos, el de Manuel fue breve, emotivo, lleno de buenos deseos. El de Miguel fue, un poco confuso. Habló más de sí mismo, de su suerte, de lo guapa que estaba su mujer, que de nosotros como pareja. Carmen me apretó la mano bajo la mesa. Luego, Miguel quiso seguir de fiesta con sus amigos. ¿Vienes, mi amor?, me preguntó, con el aliento a alcohol. Estoy cansada. Miguel, ¿y tus padres? Ellos ya son mayores. Se irán a casa. Vamos, es nuestra boda. A divertirse. Manuel intervino. Con calma, hijo. Lleva a tu mujer a vuestra suite.
Mañana habrá tiempo. Miguel puso los ojos en blanco, pero finalmente accedió, murmurando algo sobre aguafiestas. Fue nuestra primera noche como marido y mujer. Él se durmió casi de inmediato, roncando. Yo me quedé despierta, mirando al techo, escuchando los ecos de la fiesta que continuaba abajo, y el leve olor a alcohol que emanaba de él. Los 2 primeros años fueron soportables. Vivíamos en un piso no muy lejos de sus padres, comprado con un sustancial aporte de ellos. Yo trabajaba a media jornada como diseñadora para una pequeña empresa. Miguel, en banca, como su padre, pero en un puesto mucho más moderno y, según él, estresante. El patrón se estableció rápido. Yo cocinaba, limpiaba, gestionaba la casa. Él ganaba más. Así que, en sus palabras, lo mío era lo importante. Mis ingresos eran un complemento. Sus padres nos invitaban a comer todos los domingos. Era el punto brillante de mi semana, pero las grietas se hacían más anchas. Miguel nunca recogía ni un plato. Si la comida no era de su agrado, hacía un comentario. Gastaba dinero en ropa, en salidas con los amigos, en el último modelo de teléfono, sin consultar. A veces, a final de mes, se quedaba corto. No te preocupes, decía, con una sonrisa despreocupada. Llamaré a papá. Al fin y al cabo, la hipoteca de este piso la pagan ellos en su mayoría. Un préstamo más no les hará daño. Yo me sentía incómoda. Miguel, ya somos mayores. No podemos estar siempre pidiendo. Pidiendo, no es pedir. Es una inversión familiar. Además, a ellos les sobra. ¿Vas a decirme que no viste el piso en el que viven? Papá ha tenido una buena carrera. Es su deber ayudar a su hijo. Intenté hablar con Manuel, de forma sutil, un domingo mientras Miguel ayudaba, o más bien, estorbaba, a Carmen en la cocina. Manuel, gracias, por todo, por la ayuda con el piso. Me siento en deuda. Él dejó el periódico, me miró por encima de las gafas. Alicia, hija, no hay deudas en la familia, se ayuda, punto. Su mirada se suavizó, pero un consejo, de un viejo banquero. No dejes que la ayuda se convierta en un hábito. Uno debe aprender a sostenerse sobre sus propios pies, por dignidad. Supe que no hablaba solo de dinero. Asentí, sintiendo un rubor de vergüenza. Estaba yo, por omisión, fomentando ese hábito. Luego, un día, llegó la llamada. Era Manuel. Su voz, normalmente tan serena, temblaba. Alicia, es tu padre. Es Carmen. En casa. Se ha desplomado. He llamado a la ambulancia. El mundo se desenfocó. Corrimos. En el piso de la calle Velázquez, el caos era silencioso y aterrador. Los técnicos de emergencias estaban arrodillados junto a Carmen, que yacía en el suelo del comedor, junto a la mesa que había sido testigo de tanta felicidad. Tenía los ojos abiertos, pero vidriosos. Había un olor extraño, agrio. En el aire, Manuel estaba a su lado, pálido como la pared, sujetando su mano inerte, repitiendo su nombre como un mantra. Miguel se detuvo en la puerta del comedor. Lo vi con total claridad. Sus ojos se abrieron, no de preocupación, sino de repulsión. Su mirada bajó al suelo, junto a Carmen, donde un charco oscuro había manchado la alfombra persa. Su nariz se arrugó en una mueca de asco genuino, visceral. Dio un paso atrás, literalmente, retrocedió. Joder, murmuró, más para sí mismo que para nadie. ¡Qué desastre! Algo se rompió dentro de mí, sin pensar. Me abrí paso entre los técnicos y me arrodillé al otro lado de Carmen, frente a Manuel. Tomé la otra mano de Carmen. Estaba fría. Carmen, soy Alicia. Estamos aquí. Ya viene la ambulancia. Manuel me miró, y en sus ojos, llenos de pánico, vi un destello de algo, gratitud. Agarré una manta del sofá y cubrí a Carmen con cuidado, discretamente, para ocultar el charco, para darle un poco de dignidad, para tapar lo que había provocado la repulsión de su hijo. En la ambulancia, con Manuel al lado, acariciando el pelo de Carmen y hablándole sin parar. Miguel iba a mi lado. El olor a desinfectante era fuerte. Miguel se inclinó hacia mí, su voz un susurro áspero, urgente, en mi oído. Esto es un jaleo de cuidado, una putada. ¿Has visto la alfombra? Era persa, antigua. Joder. ¿Y ahora, qué? ¿Esto es para siempre? ¿Vamos a tener que poner una enfermera? Esto va a costar un dineral. Lo miré. Realmente lo miré. No vi preocupación por su madre. Vi fastidio, inconveniencia, cálculo, como si Carmen fuera un problema logístico, un gasto inesperado en su cómoda vida. Es tu madre, Miguel, le dije, y mi voz sonó plana, extraña para mis propios oídos. Por eso,
Es mi madre, y ahora está, así, y esto va a cambiar todo. ¿Quién va a hacer la comida los domingos? ¿Quién va a ocuparse de papá? Susurró, pero Manuel, al otro lado, debió de oír algo, porque su espalda se tensó. No dije nada más, solo miré por la ventana, las luces de Madrid pasando como manchas borrosas, mientras una fría, pesada certeza se asentaba en mi estómago. La burbuja de la calle Velázquez acababa de estallar, y lo que salpicaba de ella no era ambrosía, sino la cruda, fea realidad. En el hospital, en esa sala de espera eterna con olor a cloro y desesperanza, el médico nos dio la noticia con palabras cuidadosas y neutras. Ictus severo, daños, probablemente no volvería a caminar, dependencia total, recuperación incierta. Manuel se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos, sus hombros temblaban. Me senté a su lado, sin saber qué hacer, poniendo una mano torpe en su espalda. Miguel permaneció de pie, junto a la pared, con los brazos cruzados. Su cara era una máscara de incredulidad y, de nuevo, ese fastidio, dependencia total, o sea, cuidados las 24 horas, en casa. El médico asintió, con expresión compasiva, o en un centro especializado, pero en casa, con ayuda, es posible. Si la familia, imposible, cortó Miguel, su voz sonó estridente en el silencio del pasillo. Nosotros trabajamos, no somos enfermeros, y mi padre, ya tiene una edad, no puede cargar con eso. Manuel levantó la cabeza, sus ojos, enrojecidos, clavados en su hijo, no dijo nada, pero el dolor en ellos era más elocuente que cualquier grito. Señor, dijo el médico, dirigiéndose a Manuel, ignorando a Miguel, su esposa está estable, puede pasar a verla, solo un momento. Manuel se levantó, tambaleándose un poco. Antes de entrar, se volvió hacia Miguel, su voz era un hilo de seda, pero cortante. Tu madre necesita a su hijo, aunque sea solo 5 minutos. Miguel no se inmutó. Papá, hay que ser realistas. Esto no es cuestión de 5 minutos. Esto es, para siempre. Hay que pensar en residencias, en costes, en, cállate. La voz de Manuel no alzó el volumen, pero tenía una cualidad de acero que nunca le había oído. Ahora mismo, voy a ver a mi mujer, a la madre que te parió y te crió, y le voy a decir lo que le he dicho todos los días desde que la conocí. Hizo una pausa, tragando saliva, que estoy aquí, en la salud y en la enfermedad. ¿Te suena, Miguel? ¿O ese día estabas demasiado ocupado pensando en el banquete como para escuchar tus propios votos? Miguel palideció, abrió la boca para replicar, pero Manuel ya había girado y entrado en la habitación. Me quedé sola en el pasillo con Miguel. El silencio era espeso, hostil. No me mires así, espetó él. Finalmente, alguien tiene que ser práctico. Él está en shock, pero esto es un infierno sin fondo, tú lo verás. Yo no podía dejar de mirar la puerta cerrada de la habitación, donde Manuel estaría, tomando la mano de Carmen, diciéndole que no estaba sola, donde se cumplía una promesa, mientras en este pasillo, otra se hacía añicos. Sí, susurré, más para mí que para él. Lo veré, y supe, con una claridad aterradora, que estaba completamente sola. Enfermaba la mujer que se había convertido en mi madre, se rompía el hombre que había sido un padre para mí, y el hombre con el que me había casado, el hombre de cuya familia había querido formar parte con todas mis fuerzas. Solo veía un infierno y una alfombra manchada. El sueño se había convertido en una pesadilla, y yo acababa de darme cuenta de que no tenía a dónde escapar. El diagnóstico fue una sentencia. La Carmen que conocíamos, la que llenaba la casa de luz y de olores a guiso y a lavanda, se había ido. En su lugar quedó un cuerpo frágil, postrado en una cama de hospital, luego en una cama de casa, con una mirada que a veces era de lucidez aterrada, y otras veces, un océano de confusión. Una parte de su mente, la que controlaba el habla coherente y el movimiento de la mitad de su cuerpo, había sido arrebatada, pero sus ojos, Dios, sus ojos, en ellos se refugiaba todo lo que era, el miedo, la frustración, y, en los momentos más claros, un agradecimiento tan profundo que me partía el alma. La primera vez que la vi, ya instalada en lo que había sido el luminoso cuarto de invitados, convertido ahora en una habitación de enfermo con la cama articulada, la grúa, el carrito con medicinas, me descompuse. Fue Manuel quien me sostuvo. Nos sostuvimos el uno al otro, de pie en el umbral, como dos náufragos contemplando los restos de su barco. ¿Por dónde empezamos, papá?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él me apretó el hombro. Por un día a la vez, hija, solo por hoy. Miguel,
como predije, se desvaneció. Su presencia física seguía allí, durmiendo en nuestra casa, dejando la ropa tirada, comiendo cuando yo lograba cocinar, pero su presencia real, su apoyo, se evaporó. Su estrategia fue la evitación. No puedo. Alicia, dijo la primera vez que le pedí que me ayudara a mover a Carmen en la cama. Un mes después de volver a casa, su rostro tenía una expresión de auténtico pánico mezclado con asco. No sé hacerlo. La voy a lastimar. Además, tú tienes más, mano, y yo tengo que terminar un informe. Se escabulló. Y así, siempre tenía un informe que terminar. Una cena de trabajo, un partido de pádel imprescindible para el networking. Los domingos, nuestra sagrada comida familiar, se convirtieron en visitas rápidas y torpes. Miguel se sentaba al borde de la silla, hablaba del tiempo, de lo caro que estaba todo, y a los 20 minutos ya estaba consultando el reloj. Tengo que irme. Cosas. Un día, Carmen tuvo un accidente. Las necesidades. Yo estaba limpiándola, luchando con su cuerpo inerte, intentando ser lo más rápida y respetuosa posible. Sudaba. El olor era fuerte. Miguel eligió ese momento para asomar la cabeza por la puerta, supuestamente para despedirse antes de ir al trabajo. La expresión que cruzó su cara me congeló la sangre. No era solo asco, era desprecio, un puro, crudo desprecio, por la situación, por el olor, por mí, arrodillada allí, con guantes y bata, con el pelo pegado a la frente. Dios, Alicia, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Carmen, que lo había visto, cerró los ojos. Una lágrima escapándose por su sien. ¿No puedes cerrar la puerta? Esto es desagradable. Estoy cuidando a tu madre. Le espeté, temblando de rabia y de vergüenza. Pues cuídala con la puerta cerrada. No es algo que el mundo necesite ver. Y se fue. Oí el portazo de la puerta de casa. Me quedé allí, hundida, la dignidad hecha añicos. Entonces, sentí una presión débil en mi mano. Era Carmen. Con un esfuerzo sobrehumano, había movido los dedos de su mano buena para tocarme. Sus ojos, llenos de lágrimas, me suplicaban. Lo siento, parecían decir. Lo siento, hija mía. No, Carmen, no sollocé, limpiándole la lágrima. No tienes nada que disculpar. Nada. Aprendí a moverla, a bañarla en la cama con esponjas, a manejar la sonda, a hacer los ejercicios de fisioterapia pasiva que la terapeuta me enseñaba, a preparar purés nutritivos. Aprendí a interpretar cada parpadeo, cada sonido gutural. Aprendí a dormir con un oído abierto, por si me llamaba. Dejé mi trabajo a media jornada. Mi mundo se redujo a esos 4 metros cuadrados alrededor de la cama de Carmen, y a la cocina, donde preparaba comidas que ella apenas podía tragar. Manuel era mi roca. Él hacía el turno de la tarde y la noche, mientras yo corría a hacer la compra o a tomar un poco de aire. Él se sentaba con ella, le leía el periódico, le ponía su música favorita, Joaquín Sabina, siempre Sabina, le contaba anécdotas de cuando Miguel era pequeño. Hoy he visto a un niño en el parque que se parecía a Miguel cuando tenía 3 años. Le decía, mientras le masajeaba suavemente la mano paralizada, el mismo berrinche cuando se cayó del columpio. ¿Te acuerdas, mi vida? Tú le decías, Miguelito, los hombres de verdad no lloran por eso. Y él, con el puchero, te decía, pues yo no soy un hombre, soy un niño. Yo los escuchaba desde la puerta, con el corazón encogido. Manuel mantenía viva a Carmen, no solo su cuerpo, sino su historia, su identidad. Era un acto de amor puro, diario, extenuante, y Miguel no estaba allí para verlo. Cuando estaba, era peor. Su crítica se volvió constante, mezquina. Ya no era solo la evitación, era un asedio de desdén. Llegaba a casa, yo salía de la habitación de Carmen, agotada, con la ropa manchada, oliendo a desinfectante y a lejía, otra vez con el mismo chándal. Alicia, decía, sin saludar, pareces una enfermera de guardia. ¿No tienes otra ropa? Estoy todo el día limpiando, moviéndome. Pues póntela por la noche, para cambiarte. No es tan difícil. A ver si vas a acabar oliendo a viejo y a medicina como ella. Me golpeaba como un puño en el estómago. No hables así de tu madre, es la realidad, replicaba él, sirviéndose un whisky, y tú empiezas a ser parte de esa realidad. Antes al menos estabas presentable. Una noche, llegó tarde, muy tarde, traía el olor a tabaco y a una colonia barata que no era la suya. Yo estaba en el sofá, con un jersey de Manuel sobre los hombros, intentando mantener los ojos abiertos después de un día particularmente duro. Carmen había tenido un episodio de fiebre. ¿Dónde estabas?, pregunté, mi voz ronca de cansancio.
Salida de trabajo. No me interrogues. Se quitó la chaqueta. Huele a perfume. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Se dio la vuelta, y su mirada era peligrosa. ¿Qué insinúas? Nada. Solo que, tu madre ha estado mala hoy. Habría agradecido que estuvieras. Ah, claro, otra vez la Santa Alicia, sacrificándose en el altar de mi madre. ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Yo trabajo. Alicia, yo pago las facturas de esta casa, de todas esas mierdas médicas que necesitáis. Se acercó, y su aliento a alcohol era fuerte. Tú solo estás aquí, hundiéndote en la miseria con ellos, y quieres que me hunda contigo. Pues no, yo tengo una vida. ¿Una vida? El cansancio me volvió valiente. Oh estúpida, una vida de mentiras y colonia barata, esa es tu vida. Miguel, la bofetada no me sorprendió, fue rápida, seca, con el dorso de la mano, no me dolió tanto como el sonido, el crujido seco en el silencio de la casa. Me quedé quieta, la mejilla ardiendo, mirándolo fijamente. Él también pareció sorprendido por lo que había hecho, retrocedió un paso, pasando una mano por el pelo. Mira, mira lo que me haces hacer, con tus acusaciones, eres imposible. Salió del salón, oí cómo cogía el abrigo y volvía a salir por la puerta. La casa se sumió en un silencio aún más profundo. Entonces, un leve ruido me hizo volverme. Manuel estaba en el umbral de la habitación de Carmen, pálido como la cera. Lo había visto todo, o al menos, había oído el golpe. Nos miramos. En sus ojos no había ira, solo una tristeza infinita, un cansancio que iba más allá de lo físico. Bajó la cabeza y, sin decir una palabra, volvió a entrar en la habitación de Carmen. La puerta se cerró con un clic suave, un sonido mucho más definitivo que cualquier portazo. Al día siguiente, Miguel actuó como si nada hubiera pasado. Yo tenía un leve cardenal en la mejilla, que intenté cubrir con maquillaje. Cuando pasé por la cocina, donde Manuel preparaba un té, se acercó, me tomó la barbilla con suavidad, examinando el moretón. Sus dedos, rugosos y cálidos, temblaban ligeramente. Lo siento mucho, hija, susurró, su voz cargada de una emoción que me ahogaba. No se merece a una mujer como tú. No se la merece. Ese no se la merece fue un salvavidas en mi mar de resignación. Alguien lo veía, alguien lo sabía. No estaba completamente loca. Los años pasaron así, 6 años. Mi vida se dividía en turnos con Carmen, en batallas con las administraciones para conseguir ayudas, en noches sin dormir. Mi espejo me devolvía a una mujer pálida, con ojeras permanentes, con las manos ásperas. Había olvidado que era ponerme tacones, o un vestido que no fuera de algodón fácil de lavar. A veces, cuando Miguel tenía alguna cena de empresa a la que tenía que asistir y me obligaba a ir, me miraba con desesperación. Por Dios, Alicia, no tienes nada que no te haga parecer una monja o una enfermera. Ponte algo de color, y un poco de maquillaje, que pareces un fantasma. Iba, sonreía, hablaba de banalidades, y anhelaba volver a casa, a la habitación donde al menos mi presencia era valorada, donde Carmen me apretaba la mano cuando le leía, donde Manuel me traía una taza de té sin que se lo pidiera. La amistad con Manuel se hizo más profunda, una alianza tácita nacida del fuego compartido. Hablábamos poco de Miguel, era un tema demasiado doloroso para los dos, pero hablábamos de todo lo demás, de política, de libros, de sus tiempos en el banco, de mis sueños olvidados de diseñadora. Cuando las cosas estén más calmadas, me decía a veces, tienes que retomarlo, Alicia, tienes talento. Carmen siempre decía que tenías un ojo especial para el color. No tengo tiempo, papá, el tiempo se encuentra, o se roba, como ahora. Robamos estos 5 minutos para un té. Carmen empeoraba lentamente. Las neumonías se sucedían, cada resfriado era una amenaza. La última Navidad que pasamos juntos, Manuel y yo la sentamos en una butaca, envuelta en mantas, junto al árbol, pusimos villancicos. Carmen no podía hablar, pero sus ojos brillaban. Miguel llegó tarde, de una fiesta de Navidad de la oficina, y se durmió en el sofá antes de la medianoche. Luego, un martes de febrero gris y gélido, Carmen tuvo una crisis. La ambulancia vino de nuevo. Esta vez, el médico nos llamó aparte. Es cuestión de horas, tal vez días. Los pulmones están muy afectados. Lo siento. Manuel no lloró, solo asintió, con una dignidad que me partía el corazón. Quiero llevarla a casa, que se vaya en su cama, con sus cosas. La instalamos en su habitación, ahora con un equipo de oxígeno y una bomba de sedación. Manuel no se movió de su lado, yo me turnaba con él, pero él apenas dormía. Le hablaba sin parar,
Le contaba la historia de cómo se conocieron, de su luna de miel en San Sebastián, de cuando nació Miguel. Era tan pequeño, Carmencita, y tú tenías tanto miedo, pero eras la más valiente. Miguel vino, una vez al día, 5 minutos. Se paraba en la puerta, como si el aire de la habitación fuera venenoso. ¿Cómo está?, preguntaba, sin dirigirse a Carmen. Igual, respondía Manuel o yo, sin levantar la vista. La última tarde, una luz tenue y dorada entraba por la ventana. Carmen respiraba con un sonido áspero, difícil. Yo estaba a un lado de la cama, limpiándole los labios con una gasa húmeda. Manuel estaba al otro lado, sosteniéndole la mano. Había un silencio profundo, solo roto por el susurro del oxígeno. De repente, Carmen abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos de la fiebre o la confusión, estaban claros, lúcidos, intensos. Nos miró a los dos, a Manuel, luego a mí. Su mirada era una fuerza, un último esfuerzo titánico de voluntad. En sus ojos vi amor, un amor infinito por Manuel, y luego, al posarse en mí, vi algo más, una súplica, una urgencia, una encomienda. Sus labios se movieron, sin sonido, pero yo leí la palabra, cuídale. Luego, su mirada se perdió en Manuel, se suavizó, y se apagó, su respiración se detuvo, el sonido áspero cesó, dejando un silencio absoluto, enorme. Manuel se inclinó, besó su frente, y susurró, descansa, mi vida, hasta pronto. Yo me dejé caer de rodillas, el llano silencioso y devastador. Carmen se había ido, mi faro, mi refugio, se había apagado. Oímos la puerta de casa abrirse, pasos en el pasillo. Miguel asomó la cabeza, con el abrigo puesto, listo para salir. ¿Ya?, preguntó, con un tono que no podía ocultar su alivio. Manuel no se volvió, seguía mirando a Carmen, acariciándole la mano, pero su espalda, de repente, pareció cargar con el peso de todos los años, de todo el dolor. Sí, hijo, dijo, y su voz era la de un hombre increíblemente viejo y cansado. Ya, tu madre ya se ha ido. El funeral fue una neblina, la iglesia medio vacía, algunos amigos antiguos de la pareja, vecinos. Yo me aferraba al brazo de Manuel, que permaneció estoico, contestando a los pésames con un gracias mecánico. Miguel estuvo impecable en su traje negro, dio el pésame a su padre con un apretón de manos frío. Su discurso fue breve, plagado de lugares comunes. Dijo mi madre era una gran mujer pero no dio un solo ejemplo. Confundió la fecha de su nacimiento. La mayor parte del tiempo, parecía aburrido, consultando su teléfono móvil de vez en cuando. En el coche fúnebre de vuelta, fue él quien rompió el silencio. Bueno, al menos eso ya está. Ha sido largo. ¿Has visto a los de la funeraria? Un robo. Menos mal que el seguro cubre parte. Manuel cerró los ojos. Yo miré por la ventana, las lágrimas secándose en mis mejillas, convertidas en algo más duro y frío. En casa, la ausencia de Carmen era física, un vacío que gritaba en cada rincón. Manuel se encerró en su estudio. Yo, por inercia, fui a la habitación. La cama vacía, el equipo médico, mudo y acusador. Empecé a recoger, a guardar las medicinas, las gasas, con movimientos automáticos. No podía llorar. Era como si me hubiera convertido en una de esas máquinas, vacía por dentro. Al cabo de una semana, Miguel empezó a actuar de forma extraña. Estaba más en casa, pero inquieto. Ya no había quejas sobre mi aspecto. Era como si me estudiara. Una noche, después de una cena silenciosa, Manuel casi no bajaba ya a comer. Miguel me siguió a la cocina mientras yo fregaba. Alicia, tenemos que hablar. Su tono era extrañamente formal. Me sequé las manos. Me volví. ¿De qué? Del futuro. Se apoyó en la encimera. Esta situación no puede seguir así. ¿Qué situación?, pregunté, aunque un nudo de hielo empezaba a formarse en mi estómago. Hizo un gesto vago que abarcaba la casa. Tú, viviendo aquí, como una sombra. Papá, encerrado. Yo, tenemos que seguir con nuestras vidas. Carmen solo lleva una semana muerta. Miguel, dije, fríamente. Exacto, y la vida continúa. Mira, hemos estado atrapados en estos 6 años. 6 años. Alicia, nuestro matrimonio, se ha deshecho. No somos los mismos. No, desde luego que no, susurré. Así que creo que lo mejor, para los dos, es hacer borrón y cuenta nueva. Hizo una pausa dramática. Quiero el divorcio. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, claras, nítidas, y a la vez completamente inverosímiles. No era un grito, ni una pelea. Era una declaración, fría y calculada,
como si estuviera anunciando que iba a cambiar de coche. El divorcio, repetí, estúpidamente. Sí, de común acuerdo, será más rápido. Tú no trabajas, no tienes ingresos, pero no te preocupes. No te dejaré en la calle, te daré algo de dinero para que te instales. Pero esta casa, bueno, es de mis padres, pero con el tiempo será mía, y necesito mi espacio. Ahí estaba. No era solo el divorcio, era el desalojo, la eliminación. Yo ya no era útil, la enfermera ya no era necesaria, podía ser desechada. 6 años, fue lo único que pude decir. Cuidé a tu madre 6 años, como una hija. Él puso los ojos en blanco, ese gesto que tanto odiaba. Por favor, Alicia, no empieces con el drama. Sabías en lo que te metías, y además, ¿no lo hiciste para quedar bien con ellos? Para que te tuvieran en cuenta. Vamos, sé honesta. La rabia contenida de 6 años, de bofetadas silenciosas, de desprecios, de soledad, estalló en mi interior, pero no en gritos. Se congeló, se solidificó en algo duro y cortante. ¿Y tu padre? ¿Qué dice tu padre de esto? Miguel esbozó una sonrisa pequeña, de suficiencia. Papá, está hecho polvo, no está para tomar decisiones. Además, al final, soy su hijo, su único hijo. La sangre es más espesa que el agua, ¿no? Aceptará lo que sea mejor para mí. ¿Y qué es mejor para ti? Poder rehacer mi vida, sin ataduras, sin esta sombra constante. Me miró de arriba abajo, con desdén. Mírate, Alicia, pareces 10 años mayor. Hueles a hospital. Yo necesito a alguien que me acompañe, no a una cuidadora. Me apoyé en el fregadero, temiendo que las piernas me fallaran. No, ¿qué? Digo que no. No quiero el divorcio. No era por él, era por mí, por mi dignidad, por no darle la satisfacción de deshacerse de mí como de un trapo sucio. Su cara se ensombreció. No es una petición, Alicia, es una decisión. Si no es de común acuerdo, será contencioso. Y ya te lo he dicho, no tienes dinero para un buen abogado. Yo sí, vas a perderlo todo igual, pero con más desgaste. Tú eliges. Salió de la cocina, dejándome temblando. La certeza era absoluta. No había vuelta atrás. Había esperado, en algún rincón oscuro de mi alma, que la muerte de Carmen, esta pérdida terrible, al menos nos uniera a Miguel y a mí en el duelo, que algo del compañerismo forjado en la dificultad surgiera. Qué ingenua. Para él, la dificultad había terminado, y con ella, mi utilidad. Subí las escaleras como un autómata. La puerta del estudio de Manuel estaba entreabierta. Llamé suavemente. Adelante, hija. Estaba sentado en su butaca, mirando al vacío, una foto de Carmen en las manos. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Papá Manuel, dije, y mi voz sonó quebrada, infantil. Miguel quiere el divorcio. Lo dije, las palabras, tan obscenas, tan brutales en esa casa de dolor, resonaron en la habitación. Manuel no se movió, no mostró sorpresa, solo un profundo, infinito cansancio. Alzó la mirada lentamente, y me miró. En sus ojos vi dolor, una compasión inmensa, y una resolución de acero. Lo sé, dijo simplemente. Lo sabe. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Él me lo ha comentado. La forma en que dijo comentado sugería una conversación muy distinta, quizás una exigencia, y me acerqué, desesperada. Papá, por favor, no puedo, no después de todo, dígaselo, háblele, usted es su padre, él le escuchará. Estaba suplicando, y me daba vergüenza, pero el pánico era más fuerte. Manuel dejó la foto a un lado y se frotó la cara con las manos. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban brillantes. Alicia, hija, esto es una decisión entre ustedes dos. Sus palabras cayeron, lentas, pesadas, como losas sobre mi pecho. Yo no puedo meterme, es vuestro matrimonio, pero él me está echando, después de todo lo que he hecho, por esta familia, por Carmen. El sollozo me estalló en el pecho. Se levantó, con esfuerzo, y se acercó. Me puso las manos en los hombros. Sus dedos estaban fríos. Escúchame, Alicia, escúchame bien. Su voz era un susurro urgente, lleno de una emoción que no entendía. Tienes que confiar en mí, por una vez en tu vida. Confía en alguien ciegamente. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes confiar en mí? Lo miré, confundida, destrozada. ¿De qué hablaba? ¿Confiar en qué? ¿En qué iba a permitir que su hijo me arrojara a la calle como a un perro viejo? Firma lo que te pida, continuó, su mirada clavada en la mía, transmitiendo una intensidad desesperada. No luches, no discutas,
firma los papeles del divorcio. Firmar, pero, confía en mí. Cada palabra era un martillazo. Por Carmen, por todo. Ahora, vete, y haz lo que te digo. Me soltó y volvió a su butaca, dándome la espalda. Una figura derrotada. Fue el gesto más desesperanzador que había visto en mi vida. Mi último pilar, el único que me quedaba, se desmoronaba. Bajé las escaleras, tambaleándome. Miguel estaba en el salón, con una copa de whisky, mirando el móvil. Alzó la vista, una ceja enarcada, una sonrisa triunfal y cruel en los labios. ¿Y has hablado con él? ¿Te ha dicho que te pongas firme y no aceptes? Su tono era burlón. Me apoyé en el marco de la puerta, vacía por dentro. La rabia se había ido. Solo quedaba un frío, un vacío absoluto. Manuel me había abandonado. El mundo entero había girado y me había arrojado al vacío. Prepara los papeles, dije, y mi voz sonó plana, muerta, como si saliera de otro cuerpo. Los firmaré. El despacho de abogados olía a madera pulida y a derrota. Yo, Alicia Gutiérrez, estaba sentada en una silla incómoda, mirando cómo la pluma en mi mano temblaba sobre la línea punteada. Al otro lado de la amplia mesa de roble, Miguel jugueteaba con su reloj, impaciente. A su lado, su abogado, un hombre joven y con aire de suficiencia, repasaba unos papeles. Manuel estaba sentado a mi izquierda, silencioso, con la mirada perdida en el vacío. Había venido como testigo, según dijo Miguel, pero en realidad era un espectador más, un fantasma. Vamos, Alicia, no es el fin del mundo, dijo Miguel, con un suspiro exagerado. Firma y nos vamos. Tengo cosas que hacer. Levanté la vista hacia él. Llevaba un traje nuevo, caro. Se había peinado con esmero. Parecía salir de una reunión de negocios, no de la destrucción de 6 años de matrimonio. Yo, en cambio, me sentía pequeña y descolorida en mi vestido sencillo. La pena y la falta de sueño eran mi único maquillaje. Solo quiero entender, dije, mi voz apenas un hilo. 6 años. Miguel, ¿no significan nada? Su abogado carraspeó, pero Miguel le hizo un gesto para que se callara. Significaron lo que significaron, Alicia, pero las cosas cambian, las personas cambian, tú has cambiado. Su tono era condescendiente. Mira, hagamos esto de forma civilizada. El acuerdo es justo. Te llevas el coche, el viejo, claro, y una compensación, una cantidad generosa para que te reinstales. Generosa, repetí, mirando la cifra en el papel. Era lo justo para unos meses de alquiler en un estudio mediocre, nada más. Renunciaba a todo derecho sobre la casa, sobre cualquier bien futuro. Era firmar mi pobreza. Es más de lo que te corresponde. Técnicamente, intervino el abogado, con una sonrisa fría. Dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Miguel se inclinó hacia adelante. Que no has contribuido económicamente en años, Alicia, que has estado dedicada a otros menesteres. No mencionó a su madre, nunca la mencionaba. Firma, por una vez en tu vida, sé práctica y no dramática. Miré a Manuel, mi último, desesperado ancla. Papá Manuel, susurré. Él alzó la mirada lentamente. Sus ojos, tan sabios, se encontraron con los míos. No había reproche, no había ira, solo una tristeza profunda, y algo más. Era un leve, casi imperceptible, movimiento de cabeza. ¿Animándome? ¿O lo imaginé? Su mandíbula estaba apretada. Es tu decisión, hija, dijo, su voz ronca. Tú decides. Era la confirmación final. Estaba completamente sola. Tomé aire, un aire que me quemó los pulmones, y firmé. Alicia Gutiérrez. Mi nombre, el que había tomado con tanta ilusión, ahora era un garabato que me condenaba a la nada. Firmé todas las hojas que me pusieron delante, sin leer los detalles. ¿Qué más daba? El abogado recogió los papeles. Satisfecho. Perfecto. Los presentaremos al juzgado hoy mismo. En un mes, como mucho, todo estará formalizado. Miguel se levantó, estirándose como un gato. Una sonrisa amplia y genuina de alivio le iluminó la cara. Bueno, pues ya está. Un peso menos. Se dirigió a mí, pero no me miraba a los ojos. Miraba un punto por encima de mi hombro. Te deseo suerte, Alicia. De verdad. No dije nada. No podía. Las lágrimas que había contenido durante semanas parecían haberse convertido en plomo dentro de mí. Miguel se dirigía ya a la puerta cuando la voz de Manuel, tranquila pero firme, lo detuvo. Miguel, Alicia, un momento. Ahora que ese asunto está resuelto, hay otro asunto familiar que tratar. Miguel se volvió, con gesto de fastidio. Ahora, padre,
Esto ha sido agotador, ¿no puede esperar? No, dijo Manuel. Y por primera vez en semanas, su voz tenía un tono de autoridad, de la que ejercía cuando era director de banco. Hizo un gesto a su propio abogado, don Roberto, un hombre mayor y de modales impecables que había estado esperando en un rincón, casi invisible. Don Roberto asintió y salió un momento al pasillo, regresando con una carpeta de cuero gruesa. Miguel frunció el ceño. ¿Qué es esto? Manuel ignoró la pregunta. Se acomodó en su silla, entrelazando los dedos sobre la mesa. Don Roberto, proceda, por favor. Don Roberto abrió la carpeta. Señores, yo soy don Roberto Álvarez, notario y albacea, junto con el señor Manuel Delgado, del testamento conjunto de los señores Manuel Delgado y Carmen Ruiz, otorgado el 12 de marzo de 2020, con un codicilo añadido el 3 de enero de 2026. Miguel palideció ligeramente. El testamento, pero si mamá, su madre estaba en plenas facultades cuando se otorgó el testamento y el codicilo. Don Miguel, con informes médicos que lo atestiguan, dijo don Roberto con suavidad, y, como albacea, debo hacer público su contenido ahora que se ha producido el fallecimiento de doña Carmen y que ciertas situaciones personales se han aclarado. Me miró brevemente. ¿Situaciones personales? ¿De qué habla? La voz de Miguel empezaba a perder su seguridad. Procedo a leer la cláusula principal, continuó don Roberto, ajustándose las gafas. En primer lugar, dejamos constancia de nuestro amor y agradecimiento infinito a nuestra nuera, Alicia Gutiérrez, quien con su bondad, sacrificio y amor incondicional, ha sido para nosotros la hija que nunca tuvimos, y el sostén de nuestros últimos años. Miguel soltó una risa incómoda, forzada. Bueno, eso está muy bien, pero, don Roberto alzó la mano, pidiendo silencio. Por tanto, y siendo plenamente conscientes de nuestras facultades, dejamos y ordenamos que, al fallecer el último de los dos, todos nuestros bienes, derechos y acciones, incluidos, a título enunciativo y no limitativo, el piso ubicado en la calle Velázquez, número 24, de Madrid, la casa de campo en Miraflores de la Sierra, las cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro activo a nuestro nombre, pasen en plena propiedad y libre de cargas a nuestra mencionada nuera, Alicia Gutiérrez. El silencio que siguió fue absoluto, físico, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Podía oír el tic-tac del reloj de pared. El rostro de Miguel era un estudio de la incredulidad. Parpadeó varias veces, como si intentara borrar las palabras. ¿Qué? Fue lo único que logró decir. Don Roberto continuó, imperturbable. En el codicilo de enero de 2026, añadimos, dada la conducta y actitud mostrada por nuestro hijo, Miguel Delgado, hacia su familia en general y hacia Alicia en particular durante la enfermedad de su madre, y con el deseo de proteger a nuestra hija Alicia de cualquier eventualidad, especificamos que esta disposición es firme y no está sujeta a ningún tipo de impugnación por parte de terceros, incluyendo expresamente a nuestro hijo Miguel. No obstante, y solo por paternidad, establecemos que, si al momento de nuestro fallecimiento Miguel se encontrara en situación de necesidad económica extrema y acreditada, Alicia podrá, si así lo desea y bajo su exclusivo criterio, asignarle una renta mensual vitalicia que no exceda del salario mínimo interprofesional, mientras dure dicha situación. Fue entonces cuando Miguel estalló. ¿Qué? ¿Estás loco, padre? Se puso de pie de un salto, la silla cayendo hacia atrás con estruelo. Su cara estaba congestionada, los ojos inyectados en sangre. Señaló a don Roberto con un dedo tembloroso. Ese documento es falso, es ilegal y él no está en sus cabales, lo han manipulado, gritó, y su mirada, cargada de odio puro, se clavó en mí. Tú, y has sido tú, les has hechizado, te has pasado 6 años lamiéndoles las botas. Preparando esto, eres una puta usurpadora. Miguel, la voz de Manuel retumbó en la habitación. Se había levantado también, y ahora, de pie, parecía recuperar toda la estatura y autoridad que la pena le había robado. No gritaba, pero su tono cortaba como un cuchillo. Cállate, ni una palabra más contra ella, o te echo de aquí ahora mismo. ¿Me echas? ¿De dónde? Esta es mi casa, bramó Miguel. Fuera de sí, yo soy tu hijo, tu sangre, y esa es una golfómetra que se ha colado aquí para robarnos. Papá, despierta. Manuel dio un paso al frente, y por primera vez, vi una ira fría y controlada en él. ¿Tu casa? No, su casa. Desde hoy, y deja de llamarme, papá, de esa manera, porque en este momento me avergüenzo de esa palabra. Su voz bajó, pero cada sílaba era de hielo. ¿Dónde estabas tú, mi hijo, cuando tu madre gritaba de dolor en mitad de la noche y era Alicia quien corría a sostenerla? ¿Dónde estabas cuando había que limpiarla, alimentarla,
darle dignidad, en el bar, en la cama de otra, quejándote de que tu mujer olía a hospital. Miguel abrió y cerró la boca, pescando aire como un pez. Yo trabajaba, yo pagaba. Mentira, vivías de mi dinero, de mis préstamos que nunca devolviste, y de la bondad de una mujer a la que despreciabas. Manuel golpeó la mesa con el puño. Todos nos estremecimos. ¿Crees que no lo veía? ¿Crees que no oía cada comentario mezquino, cada portazo, cada vez que le dabas la espalda a tu madre moribunda? Tu madre, Miguel, la mujer que te dio la vida, y en su lecho de muerte, lo único que viste fue una molestia que por fin se iba. Lo vi en tus ojos. Y Carmen también. No es verdad, chilló Miguel, pero su voz había perdido fuerza. Era el berrinche de un niño atrapado. Es la única verdad, dijo Manuel, con un cansancio repentino que hacía su ira aún más poderosa. Carmen lo vio claro antes que yo. Alicia es nuestra hija, me decía. Ella nos ha dado el sol en nuestros últimos días. Debemos protegerla. Y este testamento, Miguel, no es solo nuestra voluntad. Es el juicio más duro que jamás recibirás. Has perdido tu herencia no por ley, sino por tu propia miseria humana. Miguel pareció desinflarse. La rabia dio paso a un pánico absoluto, visceral. Miró a su alrededor, como si buscara una salida. Sus ojos fueron a mí, y esta vez no había odio, solo miedo. Un miedo animal. Alicia, balbuceó, acercándose. Alicia, por favor, tú no quieres hacer esto, tú me quieres. Lo nuestro fue un error. No firmes ese papel. No aceptes. Es una locura de un viejo trastornado por el dolor. Intentó tomar mi mano, pero la retiré como si me quemara. Lo miré, por primera vez en 6 años. Lo miré sin amor, sin pena, sin confusión, solo con una claridad absoluta y gélida. Vi al niño malcriado, al hombre débil, al cobarde, y no sentí nada. No, Miguel, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme en el silencio. No te quiero. Y esto no es una locura, es justicia. Su pánico se transformó en súplica desesperada. Se arrodilló, sí, se arrodilló allí, en el suelo del despacho, ante su padre, ante mí, ante los abogados atónitos. Papá, no, por lo que más quieras, pensemos en la familia, en el apellido, no podemos darle todo a una extraña, retíralo, destruye ese testamento, te lo suplico. Las lágrimas, egoístas y reales, le corrían por la cara. Manuel lo miró desde arriba, y en sus ojos solo había desprecio y una pena infinita. Levántate, tú has destruido la familia, tú has mancillado el apellido. Alicia no es una extraña, es mi hija, la única que me queda. Se volvió hacia don Roberto. Don Roberto, por favor, continúe con la tramitación, y prepare los papeles para el cambio de titularidad de los inmuebles y cuentas a nombre de Alicia. Efectivo inmediato. No, el grito de Miguel fue desgarrador. Se levantó, tambaleándose. Esto no se va a quedar así, voy a luchar, te voy a denunciar por incapacidad, a ti por estafa. Señaló a los dos alternativamente. Don Roberto asintió con calma. Tiene derecho a impugnar. Don Miguel, pero le advierto que tenemos informes médicos, testigos, y el codicilo es reciente e incontestable. Gastará el poco dinero que le queda en abogados para perder, y la pensión vitalicia de la que habla el testamento quedaría, obviamente, revocada. Miguel se quedó sin aire. La realidad, dura, económica, inapelable, acababa de estrellarse contra él. Era un niño al que le habían quitado la chupeta, pero esta vez, la chupeta era su vida entera. Manuel se acercó a mí y puso una mano suave en mi hombro. Yo temblaba, pero no de miedo, de una descarga eléctrica de emociones contradictorias. Shock, alivio, culpa, una gratitud tan enorme que me ahogaba. Vámonos, hija, dijo Manuel, su voz de nuevo suave, paternal. Esta es tu casa, la casa que Carmen y yo te dejamos, pero ahora mismo necesitas aire, necesitas asimilarlo. No me dirigió a Miguel, no le dijo adiós, tomó mi brazo y me guió hacia la puerta. Yo caminé como en un sueño, al pasar junto a Miguel, que estaba de pie, pálido y temblando, con el rostro descompuesto por el odio y la desesperación. Oí su último susurro, un silbido envenenado. Esto no ha terminado, puta, te lo juro. No me volví. Salimos al pasillo, luego a la calle Velázquez. El sol de la tarde me dio en la cara. Cegador. Manuel me detuvo bajo el dintel. Me miró, y por fin, las lágrimas que no había derramado en el funeral, en la firma, brotaron de sus ojos. Lo siento, hija, susurró, su voz quebrada. Lo siento por haberte hecho pasar por esa farsa del divorcio, por no decirte nada. Tenía que ser así.
Tenía que parecer que yo también te abandonaba, para que él firmara su sentencia sin sospechar. Carmen y yo necesitábamos protegerte, y esto era la única manera. Me abrazó, y yo me aferré a él, sollozando contra su chaqueta. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría, eran lágrimas de liberación, de un peso de 6 años que finalmente, milagrosamente, se levantaba. Gracias, fue lo único que pude decir, una y otra vez. Gracias, papá. Él me apretó con fuerza. No, Alicia, gracias a ti, por ser la hija que nunca tuvimos. Ahora, ven, vamos a casa, tu casa, y juntos, dejando atrás el edificio de abogados y el futuro destrozado de Miguel, empezamos a caminar. La euforia inicial tras el giro en el despacho duró lo que el viaje de vuelta a casa. Al traspasar la puerta del piso de la calle Velázquez, la realidad me golpeó como un mazazo. El silencio, la ausencia de Carmen ya no era solo emocional, ahora era una presencia física, un vacío que resonaba en cada habitación. Y yo, de repente, era la dueña de ese vacío. Miguel no tardó. Esa misma noche, el teléfono empezó a sonar. La primera vez, contesté sin pensar. Sí, Alicia, soy yo. Su voz era áspera, pero forzadamente calmada. Necesitamos hablar. En serio, ya lo hemos hecho todo. Miguel, no hay nada más que decir. Claro que lo hay, estalló, perdiendo la compostura de inmediato. Has robado mi casa, mi herencia, yo soy un delgado. Tú no eres nadie, tu padre y tu madre pensaban distinto. Dije, intentando que mi voz no temblara. Adiós, Miguel. Colgué. Volvió a llamar. 5, 6 veces. Al final, desconecté el teléfono fijo. Mi móvil empezó a vibrar con mensajes. Pasaban de la súplica a la amenaza en cuestión de segundos. Alicia, por el amor de Dios, piensa en lo que haces. Podemos llegar a un acuerdo. 50/50. No seas egoísta. Esa casa es mía. Mi abuelo la compró. No vas a quedarte con ella, puta. Si no contestas, iré. Sabes que puedo. Manuel, que había estado en su estudio, apareció en el salón. Me vio pálida, con el móvil en la mano. Es él. Asentí. Amenaza con venir. Manuel asintió, con gravedad. Era de esperar. Mañana llamaremos a un cerrajero para cambiar la cerradura, y tú llamarás a tu amiga Sofía, la abogada. Es hora de que tengas tu propia defensa legal, no la mía. Pero el testamento es sólido, pero tipos como Miguel no se rinden por un papel, se rinden por la fuerza, y la fuerza, hija, a veces es una orden de alejamiento. Al día siguiente, mientras el cerrajero trabajaba, Miguel apareció, golpeó la puerta con los puños. Alicia, papá, Abraham, sé que están ahí. Me escondí en la cocina, temblando. Manuel fue a la puerta, pero no la abrió. Vete, Miguel, no tienes nada que hacer aquí. Es mi casa, tengo derecho a entrar, me habéis robado. Su voz era un grito estridente. Oí cómo pateaba la puerta. Sois unos ladrones, te ha embrujado. Papá, estás senil. Si no te vas en un minuto, llamo a la policía, dijo Manuel, con una calma aterradora, y tendré mucho gusto en enseñarles los mensajes que le has mandado a Alicia anoche. Con suerte, pasas la noche en el calabozo. Hubo un silencio. Luego, un sollozo de rabia. No puedo creerlo, mi propio padre, te voy a arruinar. Oímos sus pasos alejándose, furiosos, por las escaleras. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo, sin aliento. Manuel vino y se arrodilló a mi lado. Lo primero, no dejes que el miedo te gobierne. Lo segundo, actúa. Ahora. Llamé a Sofía. Acudió en menos de una hora. Sofía Jiménez era lo opuesto a Miguel. Práctica, inteligente, leal. Había sido mi única amiga durante los años de encierro. Escuchó todo, leyó los mensajes, y su boca se volvió una línea delgada. Esto es acoso, Alicia, y estas amenazas son muy graves. Vamos a comisaría. Ahora. El proceso fue humillante y aterrador, pero Sofía no me soltó la mano. Presentamos una denuncia. Mostramos los mensajes, describimos el incidente de la puerta, obtuvimos una orden de alejamiento preliminar. Miguel tenía prohibido acercarse a mí o a la casa a menos de 300 metros. No será el fin, me advirtió Sofía, tomando un café en mi nueva cocina. Intentará otras vías, el emocional, el legal, pero tiene las de perder. Es un vago sin recursos, y tú ahora eres una mujer con patrimonio. La ley, en este caso, está de tu lado, pero tienes que fortalecerte por dentro. No puedes vivir con miedo. Manuel asintió desde la cabecera de la mesa. Tiene razón. Y ahora, hija, hay que hablar de futuro, de tu futuro.
Me miré las manos, ásperas, útiles solo para cuidar. No sé hacer otra cosa. Papá, eso no es verdad, dijo él, con firmeza. Antes de todo esto, diseñabas. Tenías un portafolio. Carmen guardaba algunos de tus dibujos. Los tenía en su mesilla. Se le quebró la voz un segundo. Ella creía en ti. Yo también. No es solo cuestión de dinero. Es cuestión de quién eres. Alicia Gutiérrez. La diseñadora. No la nuera. No la cuidadora. Tú, con su apoyo y el dinero de la venta de la casa de campo, una decisión difícil, pero necesaria para tener liquidez. Alquilé un pequeño local en Chamberí, un espacio luminoso. Lo llamé Estudio Carmela, en honor a ella. Al principio, el miedo a fallar era paralizante, pero Manuel iba todos los días. Se sentaba en un rincón con su periódico, y su simple presencia me daba valor. Miguel, mientras tanto, se hundía. Sofía me mantenía informada. Había intentado impugnar el testamento, pero ningún abogado serio quiso tomar el caso sin un pago adelantado que él no tenía. Perdió su trabajo en la banca, su desempeño ya era pobre, y los problemas personales fueron la excusa perfecta. La nueva novia, la de la colonia barata, lo dejó al ver que el pozo sin fondo era él. Una noche de lluvia, meses después, volví tarde del estudio. Un hombre harapiento y empapado se acurrucaba en el portal de al lado. Iba a pasar de largo, con la cabeza gacha, pero me miró. Era Miguel, sucio, demacrado, con los ojos vidriosos del alcohol barato. Me reconoció. En su mirada hubo un destello de odio, pero fue inmediatamente apagado por una súplica animal. Vergonzante, bajó la cabeza rápidamente, escondiendo la cara entre las rodillas. No dije nada, no le ofrecí dinero. Seguí caminando, entré en mi portal, y cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella, el corazón latiéndome con fuerza. No sentí alegría, no sentí pena, sentí nada, un vacío limpio. Él ya no era mi cruz, ni mi problema. Era un fantasma de mi pasado. Al día siguiente, hablé con Manuel y con Sofía. Quiero establecer la renta vitalicia, dije, la del testamento. Manuel enarcó una ceja. Después de anoche, precisamente por anoche, respondí, no lo hago por él, lo hago por mí, para poder mirarme al espejo y saber que no lo dejé morir de hambre en la calle, como él habría hecho conmigo, pero con condiciones estrictas. Sofía asintió, comprensiva. Podemos estructurarlo a través de un fideicomiso. El dinero irá directo a un alquiler modesto y a un programa de desintoxicación y reinserción. Si abandona el programa o rechaza trabajos válidos, se corta la financiación. No verá un euro en efectivo. Hazlo, dije, y que sea la última vez que su nombre se pronuncie en esta casa. Fue mi primer acto de poder real, no de venganza, sino de una clemencia distante y condicional, una puerta que se cerraba para siempre. Poco después, en el estudio Carmela, conseguí mi primer cliente importante, una pequeña editorial que quería rediseñar su colección de clásicos. Trabajé día y noche. Cuando les presenté las maquetas, el editor sonrió. Tienen alma, calidez. No sé cómo lo ha hecho. Tengo buenas musas, respondí, y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Manuel me entregó una cajita de música antigua. Dentro, sobre terciopelo, estaban los pendientes de perlas de Carmen y la nota, la letra, temblorosa pero firme, para mi hija Alicia, que me dio el sol en mis últimos días, con todo mi amor. Carmen, no pude contenerlo, me derrumbé en los brazos de Manuel, llorando todas las lágrimas que no había llorado, por Carmen, por los años perdidos, por el miedo, y ahora, por esta frágil, inesperada esperanza. Lo estás haciendo, hija, murmuró él, acariciándome el pelo. Lo estás haciendo, y por primera vez, empecé a creer que era cierto. Las cadenas, al fin, empezaban a soltarse. 2 años, el tiempo, que una vez se arrastraba pesado como plomo, ahora parecía fluir. El estudio Carmela ya no era solo un local alquilado, era un pequeño santuario de creatividad y, para mi sorpresa, un negocio modestamente próspero. Me especialicé en diseño para editoriales independientes y pequeñas marcas de artesanía. Mi sello, me dijeron, era una calidez melancólica, una luz suave. No les conté que esa luz se llamaba Carmen, y la había aprendido a canalizar entre batas de enfermera y noches de vigilia. Una tarde, estaba terminando las maquetas para una colección de poemas de Machado. Sonó el timbre. Era Javier, el dueño de una pequeña galería de arte en Malasaña. Alicia, pasaba por aquí. Los diseños para el catálogo de la nueva exposición son perfectos. Capturan justo lo que el artista quería transmitir. Esa fragilidad resistente. Me alegra mucho.
Javier. El trabajo del artista es conmovedor. Se apoyó en el mostrador, jugueteando con un lápiz. Oye, hablando de cosas conmovedoras, ¿te apetecería salir a tomar algo algún día? Para hablar de otras cosas que no sean trabajo. Javier era atractivo, culto, y sus ojos no tenían el vacío arrogante de Miguel. Sentí un pellizco de pánico, seguido de una curiosidad leve, pero la desconfianza era más fuerte. Javier, eres muy amable, pero ahora mismo, mi vida es esto. Hice un gesto vago que abarcaba el estudio. Y mi padre, necesita bastante de mi tiempo. No sería justo. Él asintió, con una sonrisa que no era de decepción, sino de comprensión. Lo entiendo. La oferta sigue en pie, sin prisas. Eres una mujer interesante, Alicia Gutiérrez. Y valiente. Se despidió con un gesto. Valiente. La palabra me resonó. ¿Lo era? No me sentía valiente. Sentía que, por primera vez, mis pies tocaban un suelo firme, y no iba a moverme de ahí por nada ni por nadie. Al llegar a casa, encontré a Manuel sentado en el salón, muy quieto, mirando la pared. No había encendido la luz. «Papá, ¿todo bien?». Se volvió lentamente. «Ah, hija, sí, solo estaba pensando». Su voz sonaba un poco ronca. «Hoy me he encontrado con don Roberto, para revisar unos papeles. Es curioso ver todos esos números, los bienes, y pensar que ya no importan, que lo único que importa está aquí». Me sonrió, pero noté una palidez extraña en su rostro. «¿Te duele algo?». «Un poco de cansancio, nada más. Los años, Alicia, no perdonan». Pero no era solo cansancio. En las semanas siguientes, Manuel empezó a olvidar cosas pequeñas. ¿Dónde dejaba las gafas? Una cita con el médico. Una tarde, volviendo del kiosco, se desorientó en nuestra misma calle. Un vecino lo trajo de vuelta. El médico fue claro: principio de deterioro cognitivo leve, posiblemente vinculado a un pequeño episodio vascular no detectado. Nada grave de momento, pero requería vigilancia. El rol cambió, de forma natural, casi tierna. Yo, que había aprendido a cuidar a Carmen, ahora cuidaba de él, pero era distinto. No era una carga, era un honor. Le organizaba las pastillas, le hacía la comida ligera, le acompañaba a sus paseos por el retiro, que ahora eran más cortos. «Me siento como una molestia», dijo un día, mientras le ayudaba a ponerse el abrigo. «Tú nunca serás una molestia», le corregí, besándole en la mejilla. «Esto es lo que hace la familia, o, al menos, lo que debería hacer». Él me apretó la mano. «Carmen estaría tan orgullosa de ti». «Yo lo estoy». Miguel se convirtió en un rumor, un eco lejano. El fideicomiso funcionaba, según los informes periódicos de la gestora. Asistía a duras penas al programa de desintoxicación y vivía en una habitación alquilada en Usera, con un trabajo intermitente como mozo de almacén. Cobraba su renta, ajustada y controlada. Era una vida mínima, gris, pero estable. No intentó contactarnos. Supuse que la vergüenza, o la indiferencia final, eran más fuertes. Hasta una tarde de otoño, Manuel tenía una revisión médica. Volvíamos a casa, él apoyado ligeramente en mi brazo, caminando despacio. Al doblar la esquina hacia nuestra calle, lo vi. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la fachada de una tienda cerrada, ropa sucia, desgastada, una bolsa de plástico con sus pertenencias a su lado. No estaba haciendo nada, solo miraba al vacío, con una botella de cerveza barata entre las piernas. Era Miguel, pero reducido a la esencia más sórdida de sí mismo, derrotado, amargado, pequeño. Nuestros pasos se detuvieron. Él alzó la mirada, nuestros ojos se encontraron. Por un instante infinito, vi pasar todo por su rostro: el reconocimiento, la sorpresa, luego una ráfaga de odio viejo y cansado, que inmediatamente fue barrida por una vergüenza tan profunda y abrasadora que hizo que apartara la vista de inmediato. Agachó la cabeza, escondiéndola entre los brazos, como un niño que espera que el monstruo pase de largo. Manuel se había quedado rígido a mi lado. Sentí como su brazo temblaba contra el mío. No dijo nada, solo respiró hondo, un suspiro que parecía salir de lo más hondo de sus huesos. Miré a Miguel, encogido en la acera, y luego a Manuel, cuyo perfil mostraba una pena milenaria, y supe lo que había que hacer. No por Miguel, por nosotros. «Vámonos, papá», dije en voz baja, firme. «Hace frío. Vamos a casa». No aceleré el paso, no lo aparté de la vista con dramatismo. Simplemente seguí caminando, sosteniendo a Manuel, como si el bulto sucio en la acera fuera un mueble más, un obstáculo sin importancia. Lo dejamos atrás. No miré atrás.
Dentro de casa, senté a Manuel en su butaca, le serví un coñac, aunque el médico desaconsejaba el alcohol, él lo necesitaba. ¿Lo has visto?, dijo, finalmente, tras un largo trago. Sí, parece, un fantasma, su voz era un hilo, es el fantasma de sus propias decisiones. Papá, nada más, me miró, sus ojos sabios y cansados buscando los míos. A veces sueño con él, con el niño que era, antes de que el mundo, o nosotros, o él mismo, lo estropeara todo. Me arrodillé frente a él y le tomé las manos. Tú no estropeaste nada, papá, le diste amor, oportunidades, ejemplo. Él eligió otro camino, uno que le ha llevado allí, a esa acera. Tú me diste a mí un camino, y me has llevado aquí, a tu lado. Esa es la única verdad que importa. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla arrugada. Tienes razón, hija, pero duele. Duele en el sitio de padre, que es un sitio tonto y que no entiende de razones. Lo sé, susurré, pero no estás solo en el dolor. Yo también perdí a la familia que creí tener, y encontré una mejor, esta. Al día siguiente, llamé a Sofía. Quiero revisar los términos del fideicomiso, asegurarme de que la parte de la reinserción laboral es lo más estricta posible, y que si rechaza ayuda psicológica continuada, se revisa la renta. ¿Algo ha pasado?, preguntó Sofía. Un recordatorio de por qué hay que ser firme, respondí. No es crueldad, Sofía, es la última lección que puedo dar, la de que nadie te salva si no quieres salvarte. El invierno fue suave para Madrid, pero duro para Manuel. Una neumonía leve lo dejó muy débil. Pasaba largas horas dormitando en su butaca, con una manta sobre las rodillas, junto a la ventana por donde entraba el sol escaso. Yo trabajaba desde casa, con el portátil en la mesa del comedor, levantándome cada poco para ver si necesitaba algo. Una tarde de finales de febrero, especialmente tranquila, me pidió que le leyera. Cogió un libro viejo, de poemas de Antonio Machado. El que te gusta a ti, dijo. Empecé a leer. Su respiración era calmada. Al cabo de un rato, se durmió. Dejé el libro a un lado y me quedé mirándolo. Esa cara noble que se había convertido en el mapa más querido de mi mundo, sonreía ligeramente en sueños. Fue así como se fue, en sueños, tranquilamente. Unas horas después, cuando me acerqué a despertarlo para la cena, su mano estaba fría, sobre el regazo. No tenía la manta, sino una foto antigua, de cuando él y Carmen eran jóvenes, riendo, con Miguel, un niño pequeño, en brazos de ella. La había sacado de algún sitio mientras yo leía. El dolor fue un océano negro, pero esta vez no me ahogué, había aprendido a nadar. Sofía y unos pocos amigos cercanos me ayudaron con los preparativos. Organicé un funeral sencillo y íntimo, como él hubiera querido, en la capilla ardiente. La gente era poca, vecinos viejos, algún compañero de banco ya retirado, don Roberto, Sofía, y entonces, en la última fila, casi escondido, lo vi. Miguel, iba limpio, con una chaqueta vieja pero planchada. Estaba solo. No se acercó al ataúd, no se acercó a mí, solo se quedó allí, de pie, con la mirada baja. Cuando terminó el breve servicio, desapareció antes de que nadie pudiera dirigirle la palabra. Sofía se acercó a mí. ¿Quieres que haga algo?, no dije, secándome una lágrima. Que se vaya. Al salir, él ya no estaba. No volví a saber de él. Supuse que el fideicomiso seguiría su curso. Oh no, ya no era asunto mío. Había cerrado el círculo, de la manera más triste y definitiva. Las semanas siguientes fueron de un silencio enorme. La casa era mía, completamente, y el eco de las ausencias era atronador. Un día, armándome de valor, entré en el estudio de Manuel para empezar a ordenar sus cosas. En el cajón de su escritorio, bajo unas carpetas de bancos ya sin importancia, encontró un cuaderno de tapas de cuero, su diario. Lo abrí con manos temblorosas. No era un diario de todos los días, solo anotaciones dispersas. La última entrada era reciente. Querida Alicia, si lees esto, es que ya me he ido a reunirme con mi Carmen. No estés triste, tú nos diste a ambos, en nuestros últimos años, el regalo más grande, la certeza de que el amor, la bondad y la decencia existen, y que elegimos bien al confiártelo todo. Cuídate, vive feliz, y sigue siendo esa luz que fuiste para nosotros, con todo el amor de un padre muy, muy orgulloso. Manuel. Me senté en su silla, abrazando el cuaderno, y lloré. Lloré por la pérdida, pero también por el amor encontrado, por la familia improbable y perfecta que me había tocado. Ahora estaba sola, pero no era la misma Alicia perdida, era Alicia Gutiérrez.
Había echado raíces propias, profundas, en el terreno que el amor de dos personas extraordinarias había abonado para mí, y nada, ni nadie, podría arrancarlas jamás. La ausencia de Manuel fue, al principio, un espacio físico imposible de llenar. La casa en la calle Velázquez resonaba con un silencio distinto al que dejó Carmen. El de ella había sido un vacío agudo, un grito de injusticia. El de él era un susurro profundo, melancólico pero sereno, como el eco de una canción bien terminada. Me movía por las habitaciones sintiéndome a la vez la dueña absoluta y una intrusa. Cada objeto, cada libro, cada fotografía, parecía preguntarme, ¿y ahora, qué vas a construir sobre esto? La respuesta vino, como siempre, de la unión de sus dos ausencias. Una tarde, ordenando el estudio de Manuel, encontré, metida dentro de un libro de poemas de Machado, una vieja fotografía Polaroid, ya desvaída. Era Carmen, joven, de rodillas en un jardín exuberante, sonriendo a la cámara con las manos llenas de tierra, una pequeña planta entre sus dedos. Al dorso, con su letra elegante, decía, mi rincón en Miraflores, donde la tierra cura el alma. 1978. Miraflores, la casa de campo que vendí para financiar mi independencia. Un latigazo de culpa me atravesó. La había tratado como un activo, no como un legado, pero al mirar la foto, a Carmen tan viva, tan conectada a esa tierra, no sentí pesar, sentí una intuición clara, como un mandato. No se trataba de la casa en sí, sino de lo que representaba, un lugar donde el alma podía curarse, donde se podía crecer algo nuevo. Esa misma noche, llamé a Sofía, necesito invertir parte del capital, en algo que no dé beneficios económicos, o no muchos. ¿En qué estás pensando, Alicia? Su voz al otro lado del teléfono era cauta, profesional, en un jardín, dije, y mientras las palabras salían, la idea tomaba forma en mi mente con una nitidez perfecta, no en más que un jardín, en un lugar de respiro, para personas que cuidan de enfermos crónicos, como yo cuidé de Carmen, un sitio donde puedan descansar, tomar un café, hablar con alguien que lo ha vivido, o simplemente estar en silencio entre flores. Hubo una pausa. Luego, Sofía dijo, con una voz que sonaba ligeramente emocionada, sería un monumento precioso a Carmen, y muy necesario. Hay ayudas, subvenciones para proyectos sociales. Podemos estructurarlo como una fundación. La fundación, Carmen Delgado, no respondí rápidamente. El apellido de Miguel no tenía cabida aquí. El jardín de Carmen, sin apellidos, solo Carmen, así como ella era para mí, esencial, pura. El proyecto me consumió los meses siguientes. Fue mi duelo activo. Encontré una casita con un terreno no muy lejos de Madrid, en la sierra pero accesible. Contraté a un jardinero, un hombre mayor y sabio que entendió al instante mi visión. Quiero que sea un jardín que se sienta abrazado, no diseñado, le dije, con bancos escondidos, con el sonido del agua, con las flores que a ella le gustaban, rosas antiguas, lavanda, girasoles. Mientras los primeros brotes verdes asomaban en la tierra, mi vida en Madrid continuaba. El estudio Carmela funcionaba. Javier, el dueño de la galería, no insistió, pero aparecía de vez en cuando, siempre con una excusa profesional perfecta. Una tarde, trabajando juntos en el diseño de un cartel para una exposición, me dijo, sin levantar la vista de la pantalla, eres distinta, Alicia, de cuando te conocí hace meses, menos, a la defensiva. Dejé el lápiz digital, era tan transparente, quizás es que ya no tengo tanto que defender, o quizás he entendido que algunos muros ya no son necesarios. Él alzó la vista entonces, y me sonrió, una sonrisa franca, sin dobleces. Me gusta oír eso, pero fue un encuentro casual, no con Javier, el que puso un punto final a todo el pasado. Fue un sábado por la mañana en el Rastro, andaba buscando muebles antiguos para la casita del jardín. De repente, entre el gentío y el bullicio, lo vi, estaba detrás de un puesto de libros viejos, hojeando un volumen descuadernado. Era Miguel, iba limpio, la ropa sencilla pero entera. No parecía el fantasma harapiento de la acera, pero tampoco el hombre arrogante del traje caro. Tenía el rostro marcado, flaco, y una expresión de concentración vacía, como si leyera sin comprender. Una mujer, mayor que él, con aire cansado y práctico, se acercó y le tocó el brazo. Miguel, cariño, he encontrado unas sartenes que nos pueden servir. Están bien de precio. Él asintió, sin entusiasmo, y dejó el libro. La siguió, la observé un momento. Ella llevaba una bolsa de la compra modesta. Él cargó con las sartenes. Había una resignación compartida.
una pobreza domesticada, en sus gestos. Era la vida que el fideicomiso permitía, mínima, anodina, pero estable. La mujer debía de ser su nueva compañera. Otro alma a la deriva que había encontrado en él un amarre igualmente débil. No se dieron cuenta de mi presencia. Yo no me escondí, pero tampoco me acerqué. Los observé perderse entre la multitud. Dos figuras grises fundiéndose con el paisaje, y en mi interior, no hubo regocijo, ni siquiera alivio. Hubo un reconocimiento quieto, definitivo. Él era, por fin, lo que siempre había sido en el fondo, un extraño, un hombre cuyas decisiones lo habían llevado a una vida pequeña, y que probablemente nunca entendería por qué. La última sombra de lo que pudo ser y no fue se disipó allí, entre el olor a churros y a cuero viejo del rastro. Giré sobre mis talones y seguí con mi búsqueda de muebles. Tenía un jardín que construir. El jardín de Carmen abrió en primavera, el día de la inauguración, modesta, solo con Sofía, don Roberto, el jardinero y algunas de las primeras mujeres cuidadoras a las que habían llegado los folletos. Ocurrió algo. Una de ellas, una mujer de mi edad con ojos enormes y ojeras profundas, se me acercó mientras recorríamos los senderos. Es precioso. ¿Se siente en paz? ¿Se le ocurrió a usted? Se le ocurrió a alguien a quien quise mucho. Respondí. Ella encontraba consuelo en la tierra. La mujer asintió, mirando una mata de lavanda que empezaba a florecer. Mi marido tiene esclerosis. A veces, en los peores días, salgo al balcón y miro una maceta de geranios. Es lo único que puedo cuidar que no se muere. Su voz se quebró, sin pensarlo. Tomé su mano. No dije lo sé o ya pasará. Esas palabras son inútiles. Solo apreté su mano y dije, este rincón es suyo. Cuando lo necesite. Los geranios aguantan, pero a veces necesitamos un jardín entero para respirar. Ella me miró, y en sus ojos vi el mismo destello de gratitud desesperada que tantas veces había visto en los de Carmen. En ese momento, supe que el legado no eran los ladrillos ni las cuentas bancarias. Era esto, la capacidad de reconocer el dolor ajeno y ofrecer, sin grandilocuencia, un pequeño refugio. Había cerrado el círculo, de recibir consuelo en la enfermedad de otro, a ofrecer consuelo nacido de esa misma experiencia. Una tarde de finales de verano, volví a la casa de la calle Velázquez después de un día en el jardín. La luz era dorada, cálida. Me serví un vaso de agua y me senté en el salón, en la butaca de Manuel. La casa ya no me parecía enorme ni vacía, me envolvía. En la estantería, relucía el cuaderno de cuero de su diario. No lo había vuelto a abrir desde aquel día. Sentí que era el momento. Lo tomé, sintiendo el peso del cuero bajo mis dedos. No lo abrí al azar. Fui directamente a las últimas páginas. Allí estaba su letra, más temblorosa que en anotaciones anteriores, pero aún firme en su propósito. Leí de nuevo las palabras que ya conocía. Querida Alicia, si lees esto, pero esta vez. Seguí leyendo. Había unas líneas más, unas frases al final de la página que no había visto antes, quizás por la ceguera del primer dolor. Y si ese Javier del que me hablaste alguna vez, o cualquier otro, llega a ser importante, no huyas por nuestro fantasma, ni por el de Miguel. Tu corazón es tuyo, y es fuerte, ya sabes distinguir. No te pedimos que estés sola, te pedimos que elijas bien, con la misma sabiduría con la que nos elegiste a nosotros cuando no eras más que una niña asustada buscando un hogar. Eres nuestro mayor acierto, siempre. Manuel. Un sollozo se me escapó, pero esta vez fue uno de esos llantos que limpian, que reconcilian. No solo me había visto como la hija que cuidaba, sino como la mujer que podría amar de nuevo. Me daba su bendición, más allá de la tumba, para soltar incluso su memoria, si era necesario, para vivir. Al día siguiente, en el estudio, cuando Javier vino a buscar unos diseños, no le hablé del diario, pero le ofrecí, no un café de negocios, sino algo más. El jardín de Carmen está precioso en esta época. Si no tienes planes, quizás te apetezca verlo, como amigo, añadí, consciente de la importancia de esa palabra, de su límite y su posibilidad. Él me miró, sorprendido, y luego sonrió, una sonrisa que le llegaba a los ojos. Me encantaría, como amigo. Caminamos por los senderos esa misma tarde. No hubo grandes declaraciones. Hablamos de arte, de lo complicado que es cuidar un jardín, de lo absurdo de la política madrileña, pero había una facilidad nueva, un espacio entre nosotros que no necesitaba ser llenado con ruido ni con promesas. Al despedirse, a la puerta del jardín, me dijo, este lugar, tiene tu alma, Alicia, es fuerte y es tierno a la vez, es un buen lugar para echar raíces. Sí, asentí, creo que por fin he aprendido a hacerlo. Months passed, life settled into a new rhythm.
woven from threads of purposeful work, the quiet satisfaction of the garden project, and the cautious, growing friendship with Javier. The sharp edges of grief for Manuel softened into a sweet, enduring presence. I felt him in the orderly rows of my accounting books, in the quiet strength he summoned to make decisions, in the way he now listened to others, he really listened, as he had always listened to me. One rainy afternoon, I found myself in the storage room of the Velázquez apartment, finally tackling boxes I had avoided for years, among old linens and forgotten knickknacks, my hands closed around a familiar, slightly damp cardboard box, my portfolio, the one from before Miguel, before everything, with a air too deadly against my ribs. I carried it to the living room. The sketches and printouts inside were like artifacts from a lost Velázquez, bold, colorful, slightly naive designs for logos, album covers, events that never were, the work of an Alicia who believed in her talent but hadn't yet been tempered by life. I smiled, a little sadly, then, at the very bottom, I found it, a watercolor painting, protected by a sheet of tracing paper. It was a garden, imagined, with winding paths and explosions of color. In the corner, in my old handwriting, un lugar para perderse y encontrarse, a place to get lost and find yourself. As shadow ran through me, the seed for el jardín de Carmen had been there all alone, sleeping in a box. It wasn't just Carmen's legacy or Manuel's wisdom, it was mine too, waiting to be rediscovered. The Alicia often had the dream, the Alicia of now had built it. The circle felt so complete it was dizzying. That evening, Javier came over for dinner. A simple tortilla I finally mastered. I saw it in the painting. It's almost exactly the layout of the lower terrace. I said, más, I know, I didn't even remember it until today. I looked from the painting to my face. His gaze thoughtful. Sometimes, I think we spend our lives becoming who we already were. Deep down, it just takes weathering, and the right people to help us remember. I didn't say like Manuel and Carmen, but I didn't need to. Later, as we washed the dishes, our shoulders brushing comfortably in the small kitchen, spoke without looking at me, focusing on rinsing a plate. Alicia, I'm not Miguel. I don't have a grand family or a perfect past. I have a fault gallery that's finally breaking even and a deep-seated fear of hurting people I care about. I finally glanced at me. I just need you to know that I'm not offering a fairy tale. I'm just me, and I'm very interested in the you that you become. The old panic, the instinct to hide behind the walls of my work, my garden, my peace, rose for a second, but I thought of Manuel's words in the diary. Your art is strong. You know how to choose. I looked at Javier's hands, steady on the plate, at the honest worry in his eyes. I wasn't asking for everything. I was asking for a chance, and for the first time, I felt I might have something to give that wasn't born from duty or survival, but from a genuine, quiet fullness. I turned off the tap and dried my hands. I know you're not Miguel, Javier, and I'm not the woman who needs to be saved anymore. Maybe, I took a slow breath, tasting the newness of the words. Maybe we could just see what, just me, and just you, look like together. Slowly, the smile that spread across his face was worth the leap. It wasn't triumphant, it was grateful. A little relieved. Slowly sounds perfect. Weeks turned into months. The garden thrived. My work thrived. What was between Javier and me grew, slowly and steadily, like the climbing rose we planted together on the pergola of El Jardín de Carmen. It was a companionship built on mutual respect, shared silences that weren't awkward, and the quiet joy of discovering that opening honest heart a little didn't me and losing oneself. One bright autumn morning, a year to the day after Manuel's passing, I stood in the garden. A small group of caregivers was having a coffee workshop in the casita. Their muted laughter floated on the air. Javier was coming later to help prune the rose bushes. I walked to my favorite spot, a bench under an old olive tree that had been on the land. From here, you could see the whole garden, the explosion of late blooming flowers, the orderly patches of herbs, the wind rustling through the lavender. I sat, closing my eyes, feeling the sun warm on my face. I thought of Carmen's hand, frail in mine, of Manuel's voice, reading Machado, of Miguel's face, that last time in the rastro, already a footnote, of Javier's laugh from the night before, a sound that was becoming familiar, a part of my landscape, the love he had received first, maternal, unexpected from Carmen's voice, paternal,
steadfast from Manuel, and they just saved me. It had revealed me. It had given me a foundation so solid that it could now offer shelter to others without fear of collapsing, and the love I was learning to give, to the women in the garden, to my work, to Javier, to myself. That was the true inheritance, not the bricks and mortar of the Calle Velázquez, but the unsacable knowledge that I was capable of building, of nurturing, of choosing a good, authentic life. I wasn't Alicia, the poor orphan, nor Alicia, the neglected wife, nor even Alicia, the devoted caregiver or the unexpected heiress. I was Alicia Gutiérrez, a woman who had been broken and had, piece by tender piece, put herself back together, with the help of love. A woman who had learned that family is a choice, and she had chosen, and been chosen, well. A woman who was no longer afraid of the silence, because she had filled it with purpose, and the quiet, resilient echo of a love that had never truly left her. I opened my eyes, took a deep breath of the scented air, and smiled. The garden around me was alive, buzzing, beautiful, and so was I. El amor que recibí y el amor que elegí dar, fueron, al final, la única herencia que importaba, y la única que nadie podía quitarme jamás.